Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. En el casting estuviste increíble, fue mi habilidad para construir emociones lo que te motivó. En parte, gracias por ayudarme a despedirme de Gira, respondió Ben. Lloraste a mares, estaba destrozado, suspirando por el amor, ¿eh? El amor. Marwin dramatizó con un suspiro. Tonto loco, siempre tan exagerado, no me dejaste terminar, dijo Ben mientras Marwin levantaba una ceja y le hacía un gesto para que continuara. Lo que quería decir es que me siento bien. El hombre alto levantó su cerveza y tomó un trago, organizando sus pensamientos. Cuando actué contigo, descubrí que no tengo que hundirme en la tristeza. De repente, me convertí en otra persona, olvidándome de mí mismo por un momento. Vaya, te convertiste en un maestro de la actuación más rápido que yo, bromeó Marwin. En serio, creo que hay mucho por explorar. No tengo que quedarme atrapado en mí mismo. Al mirar atrás, despedirme de alguien como en el guión fue tan doloroso que no quiero volver a despedirme de nadie en la vida real. Vamos, aunque no estés con él, puedes seguir adelante. ¿Sabes por qué? Porque me tienes a mí, dijo Marwin con tono teatral. ¡Qué cursi eres! Tonto seas. Si lo interpretaba como amistad, era conmovedor, pero si lo veía desde un ángulo romántico, le ponía la piel de gallina. ¿Podría salir contigo? ¿En serio? Mírame a los ojos, dijo Marwin, señalándose los ojos y acercando su rostro al de Pem. Este lo miró sin parpadear antes de responder con sarcasmo. Tus ojos mienten más que hablan. Pem levantó su cerveza para tomar otro trago. Ambos miraron hacia el exterior donde los edificios altos se alzaban imponentes. El ambiente tranquilo fue interrumpido por la vibración de un teléfono móvil. Sus miradas se encontraron al mismo tiempo en la pantalla, donde un mensaje en letras grandes decía, no contestes. ¿No contestes? ¿Quién es? Preguntó Marwin. ¿Quién crees que es? Respondió Penn. Tonto, no me digas que es él. ¿Qué vas a hacer? Déjame encargarme. Ben se levantó de la mesa y se dirigió a una esquina del balcón para contestar la llamada. No le dio a Gira la oportunidad de hablar primero, disparando de inmediato. ¿Para qué llamas? Ben, sé que fui un idiota, pero tengo algo urgente y necesito tu ayuda. ¿Puedes bajar a hablar conmigo? Estoy abajo en tu condominio, añadió Gira. Ben giró rápidamente hacia Marwin, como pidiéndole opinión sobre qué hacer. Finalmente, Ben envió a Marwin como emisario a la recepción del condominio. Ahí vio a Gira sentada en un sofá, con una expresión tan triste que inspiraba lástima. Marwin se acercó rápidamente para cumplir con las órdenes de su amigo. Gira, soy Marwin, amigo de Pen. Hola, ¿y Pen? La conversación fue breve y directa. Pen me envió. Como su amigo, no puedo dejar que subas. Para ser claro, Pen me pidió que te saque del condominio. Entiendo, dijo Gira, quedándose en silencio un momento antes de mostrar una expresión de decepción y resignación. Dile que me disculpe por molestarlo. Espera. Marwin no lo dejó irse. Cambió de tema a algo personal que llevaba tiempo queriendo resolver. Quizá no lo recuerdes, pero fui yo quien te lanzó orina en el evento de NECTEC. Gira escuchó sin mostrar emoción alguna. Si esto hubiera sucedido justo después del incidente, probablemente habría explotado de rabia, pero ahora con el tiempo solo sentía indiferencia. Tal vez las cosas más graves que había enfrentado hacían que aquello pareciera insignificante. Ya pasó, no importa, respondió Gira. Te llevaré arriba porque te debo una, considerando mi forma de disculparme, pero una vez que estés ahí, pase lo que pase, no te ayudaré más. Esto termina aquí, dijo Marwin, hablando como si yo hubiera decidido todo. Gira, al ver la oportunidad, asintió rápidamente. Entonces accedió. ¿Dijo algo sobre mí? Preguntó Pem, ansioso, cuando Marwin abrió la puerta de la habitación. Su amigo estaba de pie junto al sofá, visiblemente nervioso. Si tanto quieres saber, habla con él tú mismo, respondió Marwin con una sonrisa, sabiendo que su decisión podría costarle un buen regaño. Marwin jaló a Gira del brazo para que entrara. La aparición inesperada hizo que Pen gritara furioso. ¿Por qué demonios lo trajiste?
porque es el tipo al que le lancé orina. Si pasa algo, llámame, dijo Marwin, escapando rápidamente a su habitación para evitar las consecuencias, dejando a los dos frente a frente en un silencio prolongado. ¿Qué quieres?, dijo Ben finalmente. Solo quiero saber qué ha aprendido la inteligencia artificial Hidden Mind de Co. y si es posible borrar esos datos, explicó Gira. Ben soltó una risa sarcástica. Gira no estaba ahí por él, sino como siempre por Co. Sucedió más rápido de lo que pensé. La inteligencia artificial ya te reemplazó, dijo Ben con ironía. Puedes burlarte si quieres, pero ¿se pueden borrar? Es difícil. Pero difícil significa que es imposible. Renuncié. No tengo credenciales para acceder al sistema. Tendrías que pedirle a alguien de la empresa que lo borre. Pero aunque lo hagas, en el futuro, quien compre tu trabajo puede hacer que la inteligencia artificial te estudie de nuevo. Acéptalo. Ben veía el mundo con realismo. La inteligencia artificial ya dominaba todo y era casi imposible controlarla. Si Con no lo hacía, alguien más lo haría eventualmente. Está bien, no te molesto más, lo siento, dijo Gira cabizbajo. En ese momento, no se le ocurrió a quién más recurrir salvo a Pen. Sabía que él mismo habría herido a Pen al rechazarlo y ahora pedir su ayuda con su pretexto trivial. Sus acciones eran reprobables, lo sabía, pero no podía evitarlo. Ben quería ser más duro, pero al ver la expresión triste de Gira no pudo mantener su frialdad. Finalmente lo detuvo y ofreció la ayuda que podía dar.